Bueno, vamos a comenzar. Mientras tanto, si no es posible transmitir a YouTube, ya lo podremos subir más tarde para quien guste acompañarnos por acá. Bueno, quiero presentarles entonces al doctor Santiago Thompson. Él es psicoanalista, es doctor en psicología y magíster en psicoanálisis por la Universidad de Buenos Aires. Es docente de la Cátedra 1 de Clínica de Adultos de la Facultad de Psicología de la UBA. Es investigador UASIT, es director de la tercera área clínica. Es también miembro del Foro Analítico del Río de la Plata y de la Internacional de los Foros del Campo Lacaniano. Es también coordinador del colectivo de investigación en redes sociales, autor de los libros La sugestión analítica, Construcción de un concepto freudiano, Posiciones perversas en la infancia, Sentir de otro modo, Amor, deseo y goce en la homosexualidad femenina, este, ese oscuro objeto del deseo, Clínica de las posiciones femeninas, y también de El obsesivo y la mujer, y de otras múltiples publicaciones en medios científicos y psicoanalíticos. Bueno, sin más preámbulo y para poder dar paso a nuestro invitado del día de hoy, entonces le doy la bienvenida. Santiago, es un placer que estés acompañándonos el día de hoy. Y bueno, te cedo la palabra y muchas gracias. Bueno, buenas tardes por allí, por México. Buenas noches a quienes estén escuchándome aquí en Argentina. Les agradezco mucho a Joica la invitación y a ustedes el interés en mi trabajo. Bien, voy a contar brevemente de qué versa el curso que vamos a dictar. El título, como dijo Manuel, es Modalidades actuales del desencuentro amoroso, el obsesivo y la mujer. Voy a tomar una tagline para introducirlos, una cita de Lacan, del Seminario 18, donde Lacan dice: es más fácil para el hombre, para el varón, enfrentar a cualquier enemigo en el plano de la rivalidad que enfrentar a la mujer, ¿no? Primera cita para incitarlos al tema, para adentrarlos en la cuestión. Voy a retomar en este curso una reelaboración de lo que fue mi tesis de doctorado, publicada en el libro que mencionó el compañero, donde trabajando sobre la cuestión de la elección en psicoanálisis en su momento, arribé, cual un río arriba a un mar, al océano de las problemáticas de la masculinidad. No me dedicaba en ese momento específicamente a eso, sino que me encontré con el tema, ¿no? Y la recepción de mi trabajo, donde fui invitado a foros de género, discusiones que tenían que ver en Buenos Aires con la efervescencia en ese momento de los movimientos feministas, me dio cuenta de lo que no siempre nos pasa, ¿no? Uno escribe algo y es leído en función del momento, la época, la circunstancia, ¿no? De alguna manera escribí lo fundamental de mi trabajo en el instante previo al surgimiento, por lo menos aquí en Buenos Aires. Me contarán cómo fueron las cosas en México de la tercera ola del movimiento feminista. Entonces es un trabajo que pudo desarrollarse sin hablar de feminismo, patriarcado, etcétera, y ser en cierto sentido incorrecto y a su vez decir alguna verdad sobre estas cuestiones. En, el título de entrada nos invita, o por lo menos a mí me invita a preguntarnos por qué es tan difícil para ambos sexos encontrarse, ¿no? Parecería algo que no debería ser tan difícil, ¿no? Sobre todo pensando la época. Estamos en una época de muchas libertades, no hay tantas prohibiciones como en la época victoriana, en la época de Freud, donde primaban las represiones, las inhibiciones sociales. Incluso si uno está en un lugar donde no hay gente muy interesante, puede instalarse una app para contactarse con otra gente. En definitiva, todo parece facilitar el encuentro entre el hombre y la mujer, porque a eso nos vamos a dedicar. Cierro mi campo de trabajo. Eh, pero, y sin embargo, ¿no? Hay el desencuentro, ¿no? Primera cuestión. Hay una pregunta que atraviesa el psicoanálisis, que es ¿por qué?
por qué hay desencuentro entre el hombre y la mujer, ¿no? Atraviesa la clínica, atraviesa la teoría, atraviesa los consultorios, ¿no? ¿Por qué es tan difícil encontrarse? Elaboro, y acá les cuento algunas de mis hipótesis centrales que van a ordenar el trabajo que vamos a hacer. Una primera respuesta, que es que hay algo más básico y central para el ser hablante que encontrarse con el otro sexo y obtener algún tipo de satisfacción, desencuentro, que es sostener la identidad propia como hombre y como mujer, ¿no? Esto es algo que prima por sobre toda búsqueda del encuentro con el partener, contrariamente a lo que podría pensarse, ¿no? Hay un filósofo acá argentino que tiene una frase que dice: todo lo que hace el hombre en la vida es para levantarse minas, para conquistar chicas, ¿no? Ojalá fuera así, no habría tantos desencuentros. Eh, lo que prima, entonces, es la hipótesis que propongo, es sostener de alguna manera, como se pueda, y vamos a retomar las palabras de Lacan, contra viento y marea, el semblante masculino o el semblante femenino, sostenerse como hombre o como mujer, ¿no? El encuentro con el eventual partener siempre deja secuelas subjetivas que trascienden lo satisfactorio o no de la experiencia. No es lo mismo tener un encuentro decepcionante o que nos deja mal parados, que no comer del todo bien en un restaurante. No es la misma salida. No se juegan las cosas meramente a nivel de la satisfacción o la insatisfacción, la frustración, etc. ¿No? Incluso en el varón, en el cual nos vamos a centrar, esta fragilidad es mucho más evidente y problemática, ¿no? Y esto es también una hipótesis que encuentro en Lacan. El hombre se hace hombre, ¿no? Ni siquiera es evidente, voy a tomar una frase que usamos acá en Argentina, no sé qué equivalente encuentran en México si se usa. No es evidente que el hombre tenga huevos, más allá de cualquier verificación anatómica. Acá se usa la frase: atrévete si tenés huevos, ¿no? Si sos hombre, ¿no? Poné los huevos sobre la mesa, ¿no? Que incluso el atributo anatómico no está dado de entrada, no se adjudica sin más, ¿no? Hacerse hombre, eso hay que probarlo en acto y cada vez, ¿no? Y una gran balanza para saber si un hombre es no o tal es el encuentro con una mujer. No es meramente una experiencia satisfactoria, insatisfactoria, plena, frustrante, etcétera, ¿no? Sino que esa experiencia, ese encuentro, ese atravesamiento por el campo de lo femenino, dice algo de ese varón, ¿no? Eh, entonces, una de mis hipótesis centrales es que el tipo clínico de la neurosis se edifica en función de sostener la posición sexuada. Voy a aclarar un poco esto, ¿no? Quizás quienes son analistas están habituados a hablar, dirían, dos registros diferentes. A veces hablamos de la histérica, el obsesivo, pues les adjudicamos género, ¿no? Y nos vamos por ese lado y nos ocupamos de los tipos clínicos, los mecanismos, etc. Y a veces hablamos del hombre y la mujer, ¿no? Como si fueran estudios distintos, ¿no? Forma de trabajo, mi forma de trabajar y de pensar estos temas implica buscar esta imbrincación entre el tipo clínico, ¿no? Y la posición sexuada. Entonces, si la posición sexuada recubre una falta en ser, esa falta en ser es falta en ser varón o mujer, ¿no? La neurosis es en tal sentido, eh, recorro algunas discusiones en el campo del género, la enfermedad del binario, ¿no? El neurótico padece querer colmar esa falta con la identificación a una posición femenina o masculina. Diría entonces que no es el psicoanálisis lo heteronormativo, sino la neurosis. La neurosis busca la norma, ¿no? Se tranquiliza cuando puede ubicarse en uno de estos dos campos, ¿no? Contrariamente a un loco como Schreber, ¿no? Que con mi no de ser hombre enloquece, entonces prefiere tomar la vía del empuje a la mujer.
No, trato entonces también en mi trabajo de responder a una pregunta que es usual en nuestro campo: ¿por qué tenemos esta declinación? ¿Por qué tendemos a hablar del varón como el obsesivo? ¿Por qué la neurosis obsesiva es el tipo clínico más frecuente en el varón? ¿No? Y mi hipótesis es que que la neurosis obsesiva es el tipo clínico más frecuente en el varón porque sirve a esta identificación masculina, ¿no? La neurosis obsesiva, es mi hipótesis, está construida como tal para evitar sintomáticamente, es decir, de una forma velada, disimulada, teñida de los disfraces de la dificultad, el encuentro con una mujer, sosteniendo a su vez las insignias de la masculinidad, ¿no? Cuestión que, como veremos, no es tan simple. Es entonces una evitación disimulada que toma los ropajes de la dificultad o directamente de la imposibilidad, ¿no? El famoso deseo imposible en el obsesivo del que habla Lacan. Se ve entonces la función de un deseo articulado como imposible, que el obsesivo sostiene, ¿no? Para sostener su ser de hombre, ¿no? Creo que no se ha meditado tanto en los esfuerzos, el tiempo, el padecer, lo vamos a ver de una forma patente al final en los casos clínicos, que lleva a sostener una posición masculina, ¿no? Esto puede llevar una vida, y infinidad de renunciamientos, etcétera, y de padeceres. Entonces, se evita el encuentro porque el encuentro tiene saldos subjetivos que laceran y ponen en cuestión este ser varón. ¿Mm? Es la forma en que podemos entender eh, no hay proporción sexual que propone Lacan. Si hubiera proporción sexual, no habría secuelas del encuentro. Que no haya proporción sexual implica que el encuentro deja más de un saldo. Hubo allí un acto a la altura de la posición masculina, esto engendró el deseo del partener. ¿Qué nota recibe este varón como hombre? Bien, entonces, en un primer momento, como habrán escuchado, es un articulador central en lo que propongo. Vamos a trabajar la noción lacaniana de semblante, ¿no? La noción de lacaniana de semblante, voy a decir brevemente algunas cuestiones, implica que el ser y el tener, la impostura y la mascarada femenina son siempre un parecer, ¿no? El semblante, suena al oído, es aquello que parece pero no es. Pero no porque hubiera una esencia, sino porque no hay otra forma de sostener una posición sexuada que no sea por vía de este parecer, por vía de la comedia de los sexos, ¿no? Que son hombre y mujer, en definitiva, dos semblantes. En nuestro trabajo vamos a leer el esquema que acompaña las fórmulas de la sexuación en clave de semblantes. Quizás podemos compartir pantalla en este momento, si no se dificulta mucho. Abro un poquito aquí, espero un segundo. A ver si me deja hacer lo que quiero hacer. Mm, Esperen un segundo. Ahí estamos. Bien, presento meramente el esquema para mostrar simplemente que es el esquema del desencuentro, ¿no? Si ustedes ven, a la izquierda el lado del femenino, a la derecha el lado masculino, tenemos, si uno no entiende nada acá, un conjunto de flechas que se desencuentran. El varón encuentra un objeto del lado femenino, se desentiende de la mujer, que por otro lado busca lo suyo en otro lugar, lo que Lacan llama un significante de la falta en el otro, un significante que falta en la mujer y que busca por vía de la palabra de amor, y por otro lado un instrumento que vamos a precisar luego del lado del varón, ¿no? Es un esquema que ya da cuenta de un desencuentro. Si hubiera dos flechas concordantes, habría rapport sexual, habría complementariedad, ¿no? Vamos a trabajar y deslindar cada uno de estos elementos y cada uno de estos vectores en el trabajo que vamos a hacer. A ver si puedo dejar de compartir.
Ahí volvimos. Bien, perfecto. Entonces, vamos a trabajar en primer lugar lo que voy a llamar los semblantes femeninos, ¿no? Porque cuando yo hablo de evitar el encuentro con una mujer, no deja de ser una evitación del encuentro con semblantes de la mujer, ¿no? Y esto es central para el trabajo y para pensar los cambios de época, ¿no? Lacan dice en su escrito sobre sexualidad femenina: los imágenes y símbolos en la mujer no podrían aislarse de las imágenes y de los símbolos de la mujer, ¿no? No sé si en México es así, pero por lo menos aquí en Argentina se discute sobre lo que se llama los modelos de belleza hegemónico, ¿no? ¿Qué es una modelo? Los cuerpos reales, los cuerpos ideales, ¿no? ¿Cuáles son las imágenes? Y vean que la cuestión toma este sesgo, que hacen a la mujer. ¿Cuáles son los retratos de la mujer que circulan? ¿No? Esto es hasta una discusión cultural constante, ¿no? ¿Qué imagen, no? La mujer ideal en cierta época, hoy sería una mujer excedida de peso. Recuerdo un viejo aviso que circulaba en la década de los 40, los 50 que rescatamos, que era un jarabe para engordar, no seas flaca, ¿no? Hoy estas cosas se han revertido y las mujeres buscan adelgazar. Bien. Eh, Semblantes que hacen a la mujer como objeto del deseo, pero también hay semblantes que hacen a la posición de la mujer, ¿no? ¿Cómo se presenta una mujer? ¿Qué forma de tomar la palabra tiene una mujer que se digne de tal para tal o cual época? ¿No? Eh, entonces los semblantes cambian y en tanto la mujer hacia el hombre también cambiarán las formas de presentación de la masculinidad, ¿no? Por lo menos en Argentina, hace años se llamaba crimen pasional, ¿no? A lo que hoy se llama femicidio, ¿no? Había incluso una canción, hay una canción de Cacho Castaña, se llama La maté porque era mía, ¿no? Y eso se cantaba, ¿no? Como muestra de masculinidad. Hoy en día eso es impensable en Buenos Aires, por lo menos, ¿no? Cambios de semblantes, el sexo dejó de ser el premio al varón proveedor y desde el discurso femenino la mujer se presenta reivindicando su deseo y su derecho al goce. El varón ideal hoy está, el varón ideal, desde ya que el varón ideal no existe, pero el amor ideal está hoy pasado de moda, ¿no? El varón que lo sostiene hoy queda reducido a un tonto. No sé si algunos conocen, porque quizás los más grandes, la canción de Serrat, Romance de Curro el Palmo, ¿no? Que es el canto de un hombre dedicado a una mujer y que enarbola su vida, ¿no? Justifica su existencia en base a eso. Hoy ese hombre es tomado por un tonto, no existen, ¿no? Esas figuras de la masculinidad, ¿no? Por lo menos centralmente, no merecerían una canción, ¿no? La vía del amor ideal. Digo esto porque voy a ubicar en el desarrollo que voy a hacer entonces dos figuras, ¿no? La del varón clásico, ¿no? Que responde un tipo de obsesivo clásico freudiano, y un varón contemporáneo. Entonces, en un segundo momento vamos a tomar las cuestiones por la vía del varón freudiano clásico. Voy a tomar el caso paradigmático, central, de Freud para el estudio de la neurosis obsesiva y sus relaciones con la masculinidad, el hombre de las ratas, donde voy a tratar de verificar cómo toda la neurosis del hombre de las ratas, de Ernst Lassner, está estructurada en función de la evitación del encuentro con el otro sexo, ¿no? Entonces voy a apartarme en este recorrido de lo que he escuchado muchas veces en mi vida universitaria como el recorrido clásico por este caso, que me aburría muchísimo, por otra parte, que era lecturas centradas en la construcción de los mecanismos obsesivos y la relación al padre como lo esencial de la neurosis, ¿no? Voy a mostrar en este caso como lo esencial de la neurosis, la causa final de la neurosis, para qué está hecha la neurosis, es para sostener una posición masculina, ¿no? Evitando al mismo tiempo el encuentro con una mujer, ¿no? Quienes recuerdan el caso recordarán que este varón se va a la guerra, ¿no?
y si recuerdan, de alguna manera huye de las mujeres yéndose a la guerra, ¿no? Este varón clásico, entonces, es un varón que evita el encuentro por la vía del ideal, el ideal patriótico, ¿no? El servir a la patria, etcétera, lo cual se puede ver no solamente en el caso del hombre de las ratas, sino en la película clásica por excelencia de la primera parte del siglo XX, la pueden nombrar, Casablanca. ¿Recuerdan el final de Casablanca? Quienes vieron Casablanca recuerden ese final y díganme si ese final es reproducible, ¿no? El varón que deja a la mujer de su vida por la patria. Va, ¿no? Cuestiones poco sostenibles en esta época, ¿no? Digo, porque este es un obsesivo pasado de moda, ¿no? Esto ya no se sostiene. No cuenta con la aprobación femenina y esa mujer no se quedaría tan pasivamente sentada en ese avión, ¿no? En función de los ideales, ¿no? Es algo parecido a lo que pueden observar en otra película. Voy a trabajar con materiales literarios, materiales fílmicos, leyendas de pasión, ¿no? Donde para cada uno de estos hermanos se juega de forma diferente lo masculino. Uno huye de la mujer yéndose a la guerra y otro huye de la guerra quedándose con la mujer. Bien, ¿no? Pero hay toda una secuencia de estos varones de principio de siglo, ¿no? Luego vamos a trabajar entonces lo que denomino el obsesivo contemporáneo, ¿no? Tomo aquí algunas cuestiones de un libro que me gustó mucho y que me sirvió en su momento, de Ernesto Sinatra, colega argentino, escrito en principios de este siglo, donde él señala, lo que vengo ubicando, que del lado de las mujeres se ha producido una inversión dialéctica en su posición discursiva. Han dejado de sentirse mujeres objeto para procurarse hombres objeto, ¿no? Entonces surge una devaluación de la figura del Don Juan. Ven que son figuras ya antiguas del hombre, ¿no? El Don Juan, donde hay un Don Juan, ¿no? Eh, para muchas mujeres una especie en extinción y las razones saltan a la vista, ¿no? El modelo don juanesco requiere de un objeto complementario caído en desuso. El objeto femenino pasivo, sin deseo sexual, solo despertado por el gran seductor, comillas, contra su voluntad, ¿no? Había una canción de Sui Generis que se llamaba Fabricante de Mentiras, ¿no? Este hombre que engañaba a las mujeres para llevárselas a un cuarto, ¿no? Figuras de algún modo ya perimidas de lo masculino. Aclarando que estas figuras no dejan de aparecer y que hablamos de capas geológicas, digamos, ¿no? Pero ubico por lo menos estas dos figuras opuestas y para pensar cómo se estructura y cómo se enarbola allí diferentes formas de la neurosis. Bien, ¿no? Entonces dice Sinatra, podemos volver sobre el ya no hay hombres, ¿no? La frase que repiten las mujeres, respondiendo que ya no hay hombres como los de antes, porque ya no hay mujeres y no las hay según lo que el amor moderno ofrecía. Objetos sumisos, maternales, en una palabra, obedientes al niño falo, ¿no? Lo que se puede ver, el modelo que se puede ver en series como Mad Men, por ejemplo, ¿no? Donde esta división freudiana entre la esposa y la dirne, la puta, funcionaba, ¿no? Existía el matrimonio donde el varón hacía sus cosas, quizás puertas adentro, afuera, y había una mujer que estaba al servicio de la reproducción. Vamos a tomar algunos materiales filmográficos acá, el que les recomiendo ver, el film Shame, ¿no? Donde se puede ver que los modos de evitación del encuentro son bien distintos a los que propone el varón clásico, ¿no? Un varón que ya no busca coartadas por el lado del ideal, sino que se trata de un pornógrafo, consumidor de prostitución, que sin embargo desfallece ante el encuentro con una mujer que toma la palabra, ¿no? Digamos, es un film muy interesante para analizar la posición, ¿no? Las encerronas del varón contemporáneo. Por otro lado, y en base a un trabajo que publiqué alguna vez y que pueden encontrar en internet, lo que llamo la obscenidad al servicio del desencuentro, ¿no? Se venía hablando en algún momento en Argentina del piropo violento, ¿no?
y donde se puede leer algo que ya señala Lacan en sus seminarios, como la injuria, el insulto, la violencia, el obsceno, el llamado piropo, funcionan como una forma de evitación activa, ¿no? Disfrazados de torpeza, ¿no? Hay algo en la palabra del varón que aleja activamente a la mujer cuando ésta no se presenta por la vía del obstáculo, poniendo el obstáculo a la conquista, sino propiciando y promoviendo el encuentro, ¿no? Ante la aparición del deseo femenino, este es insultado de alguna manera por el varón, ¿no? ¿No? Una autoproducción del rechazo que ya no aparece en los semblantes femeninos. Bien, Manuel, decime cómo estamos de tiempo para condensar un poco lo que sigue, por favor. Podemos, bueno, considerando que empezamos un poco tarde, podemos tomar unos 5 minutitos más para que puedas terminar con el tema, si te parece bien, si no, adelante, Perfecto, tiempo. perfecto. Entonces, brevemente, em, lo que vamos a ubicar, una vez situadas las figuras, ¿no? Los semblantes femeninos, los semblantes obsesivos, clásicos y contemporáneos, vamos a ubicar en los seminarios de Lacan elementos que nos permitan leer esta lógica a nivel teórico, ¿no? Vamos a hablar de lo que Lacan ubica como la fragilidad del semblante masculino, ¿no? Donde vamos a ubicar, y voy a ubicar, un Lacan que es psicoanalista pero también fisiólogo, un Lacan que encuentra en la anatomía, ¿no? la- eh, las bases de las diferencias, las bases de lo que Freud ubicó como las consecuencias psíquicas de las diferencias anatómicas entre los sexos, ¿no? El varón, como le gusta decir a Gabriel Lombardi, como alguien penado, marcado por tener un órgano detumescente, ¿no? Y las consecuencias psíquicas de esta particularidad masculina. ¿Cómo se juega entonces en el varón el semblante? La castración, que ya no depende meramente de un agente paterno, sino que tiene que ver con esta lógica de tumescencia problemática para el varón. Los cambios culturales que determinan las figuras femeninas en Lacan, que no son las mismas en la década del 70, por ejemplo, que en la década del 50, ¿no? En el medio está el surgimiento de la píldora anticonceptiva, la separación de la reproducción respecto de la sexualidad, ¿no? Entonces, una mujer que en la década del 50 era una madre cocodrilo, ¿no? Ahora es una mujer más verdadera y más real, ¿no? Y lo que Lacan ubica en el seminario 14 como las coartadas masculinas, por el lado de la masturbación, de la eyaculación precoz, los infortunios del encuentro, el lugar del amor tanto como coartada ideal, como salida del entuerto, ¿no? De la no proporción sexual, ¿no? Cuando está ligado a un nombre propio. Resumo un poco aquí puntos que vamos a retomar en nuestro desarrollo, ¿no? Entonces vamos a ubicar en el seminario 18 las maniobras del varón para preservar el semblante, ¿no? Cómo preservar el semblante, como dice Lacan allí, contra viento y marea, ¿no? Retomo meramente algunas líneas del seminario 18, dice Lacan lo que define al hombre su relación con la mujer, e inversamente. Para el muchacho se trata en la adultez de hacer de hombre. Uno de los correlatos esenciales de este hacer de hombre es dar signos a la muchacha de que se lo es, ¿no? ¿No? Desplegar las plumas del pavo real ante la mujer para ser hombre, ¿no? Lo ubico, algo más primario y más fundamental que la eventual conquista, ¿no? Dice entonces ahí, para el hombre, esta relación en esta relación, perdón, para el hombre, esta relación con la mujer es precisamente la hora de la verdad, ¿no? Si hable de la hora de la verdad es porque toda la formación del hombre está hecha para responder, manteniendo contra viento y marea el estatuto de su semblante, ¿no? Se ubica acá algo que es la preservación del semblante masculino como algo más primario,
más importante, fundamental, porque es al ser, ¿no?, que un eventual encuentro con una mujer. No, razón entonces para pensar por qué tanto desencuentro. ¿No? Y un recorrido vamos a hacer sobre lo que Lacan ubica ahí como la disciplina del cuerpo a la que está sometido el varón en el encuentro, ¿no? Así como el varón sabe que no puede hacer sus necesidades en cualquier lugar, ¿no? De niño, de adulto, aprende que con su instrumento tiene que hacer las cosas de determinada manera y no de otra y no en cualquier lugar. Bien, ¿no? Lo cual lleva todo un cúmulo de padeceres. Bien, para terminar, ubicar que la obsesión consiste en transformar la castración, ¿no?, que está dada en lo corporal, en un mito y ubicar un agente respecto de la no proporción sexual, que como ubicamos está ligada a las consecuencias subjetivas del soma sobre el ser hablante. Cuestión final, dado que he hablado de la obsesión como el tipo clínico predominante en lo masculino y trato de dar razones de ello, me voy a ocupar en el final de nuestro recorrido de las otras formas de masculinidad, cómo se enarbola una masculinidad marcada por la fobia, ¿no? Lacan habla de esa gente encantadora que espera que las iniciativas vengan de algún otro, que esperan que le quiten los pantalones, ¿no? Un varón que no padece el afán de la conquista, sino que se pone a la espera de la iniciativa femenina. Y por otro lado, y un tipo clínico por demás complicado, la histeria masculina, ¿no?, que es complicada entre otras cosas porque el varón histérico, lejos de aferrarse como el obsesivo a los semblantes masculinos, contra viento y marea, los rechaza, ¿no? Y en el camino queda de alguna manera desarmado para encontrarse con el otro sexo, ¿no? Que queda más bien ubicado del lado al que se le supone el saber, ¿no? La mujer ya no como objeto, sino como supuesto saber. Bien. Algunas líneas centrales de nuestro desarrollo, como dijo Manuel, finalmente en el último encuentro vamos a trabajar una serie de casos clínicos contemporáneos articulados a estos desarrollos teóricos. Bien, hasta aquí, Manuel. Gracias, Santiago. Bueno, antes de pasar a escuchar sus preguntas, eh, les doy una información rápidamente. Bueno, repetirles el inicio de este curso, que va a ser el sábado 3 de febrero a las 13 horas de México, 16 horas de Argentina. Como recién decía Santiago, van a ser 4 encuentros. El quinto va a ser una presentación clínica con distintas viñetas, distintos casos. Bueno, ya podrá Santiago en su momento hablarnos acerca de ello. Y bueno, al finalizar vamos a extenderles una constancia de asistencia con valor curricular que pueden agregar en su CV en el área de educación continua. Y bueno, en cuanto a los costos, por estar en esta clase del día de hoy, tienen un acceso preferencial por 900 pesos mexicanos hasta el día de mañana, 10 de enero. A partir de ahí, a partir del 11 de enero al 27, tendrá un costo de 1,200 pesos mexicanos y 1,500 pesos a partir del 28 de enero. Si están ustedes desde Argentina, escríbanos directamente para que podamos darles los detalles acerca de la conversión y los costos para su país. Y bueno, el equipo de Yoica nos acaba de compartir también en el chat el link para que puedan descargar el folleto de el curso y también los medios de contacto. Por si tienen alguna duda puntual, los atendemos con mucho gusto por allá. Y bueno, pues me gustaría entonces dar paso a las preguntas de ustedes. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna intervención, puede encender desde ahora su micrófono y extenderla. Entonces, bueno, si alguien desea iniciar, escuchamos. Hola, ¿se Hola, escucha? Laila. Hola, hola Ahí Laila. escuchamos. Hola. Em,
quería hacer una pregunta acerca de estos semblantes masculinos. Em, ¿Hay como algún tipo de desencuentro ahora en la actualidad? Porque ahora hay otro tipo de masculinidades, como se dijo, los semblantes cambiaban con el tiempo. Puede ser que no estén tan establecidos al día de hoy, por eso está ese tipo de desencuentro al día de hoy. O también tiene que ver con que también cambian los semblantes femeninos y como que no, como que siempre va a haber un desencuentro. No sé si se me llega a entender la pregunta. Yo voy a responderte lo que entiendo y cualquier cosa me corregís. Hay Gracias. un fenómeno, también recomiendo, de paso lo recomiendo, es un libro que voy a tomar, pero se los recomiendo aparte para que puedan leerlo. Es un librazo, ¿Por qué duele el amor?, de Eva Iluz, ¿no? El libro de referencia. Hay efectivamente en este momento, si se padecía, voy a decirlo así, si se padecía en otras épocas de la constricción de los rituales, los límites, ¿no? Donde todo estaba de alguna manera establecido, lo que yo llamaría un estallido de los rituales amorosos, ¿no? En Buenos Aires está problemático, digo siempre en Buenos Aires, pues parte hasta del encanto de intercambiar con ustedes es poder enterarme cómo son las cosas en algunas otras ciudades, ¿no? Es hasta problemático definir quién paga el trago en una primera cita, ¿no? Digamos, hasta ese punto hemos llegado, ¿no? Digamos, si hay ahí un acto de caballerosidad o un ejercicio de machismo. Bien. ¿No? Entonces estamos en un punto donde eh, la figura de lo masculino hoy está de alguna manera estallada, digamos, ¿no? Que pasamos hasta en el ámbito del psicoanálisis, y hasta este curso forma parte de eso, de preguntarnos con Freud, con Lacan, qué quiere una mujer, a preguntarnos qué es un varón, ¿no? ¿Qué sería ser un varón, ¿no? En el siglo XXI. ¿No? Hay algo de esto que genera algo que no mencioné en la velocidad del discurso, genera nuevas figuras que incluyen a el soltero. Yo les cuento algo que quizás saben por los diarios. Nosotros tenemos hace un mes un nuevo presidente que es soltero, no tiene hijos y se ha mudado a la casa presidencial, a la mansión presidencial, con la única compañía de sus 4 perros. Y una sociedad puede elegir como presidente a un sujeto de estas características, dice mucho de la época, ¿no? En la década del 80 nuestros presidentes, si estaban divorciados, volvían a juntarse con la mujer en una suerte de matrimonio por conveniencia para sostener la imagen presidencial, ¿no? Esto era impensable en la década de los 80 en Argentina, por ejemplo. ¿No? Más allá de las cuestiones políticas, simpatías, antipatías, estas figuras hoy son posibles, ¿no? La gente puede aceptar que alguien con esta vida dirija los destinos de una patria, ¿no? Para ubicar hasta qué medida están estallados los modelos de varón. El modelo del varón del siglo XX, de primera parte del siglo XX, el varón de familia, proveedor, etcétera, ¿no? Hay términos que han caído en desuso. El solterón o la solterona en una época en Argentina eran quienes no habían formado una pareja a los 30 años, 35, 40 como mucho, ¿no? Eso desapareció, ¿no? Quizás mundialmente Sex and the City, la serie tuvo mucho que ver con eso, instaló la figura de la mujer soltera, ¿no? Pero esas figuras eran marginales en otro momento. Quiere decir que para ser varón, para ser mujer, había que formar una familia. Hoy en Argentina está mucho más sancionado socialmente sostener una pareja infeliz. ¿Cómo podés estar en esa relación si no te hace feliz? ¿No? Que estar soltero, ¿no? En la década de los 70, 80, estar divorciado era un éxito, ¿no? Para ubicar los cambios y la velocidad de los cambios. Entonces hay realmente un estallido de los semblantes, ¿no? Incluso los jóvenes hoy no dejan de crear nuevas formas de estos semblantes, ¿no? Digo esto, no sé si he respondido, Laila, algo de lo que preguntabas. No, no, sí, muchas gracias. Bien. Excelente todo. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta.
Ahí Patricia encendió su micrófono. Patricia, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Bueno, yo quería comentar con Santiago la, la situación en México que yo he observado en el último, digamos, al principio, desde principios de este siglo, ¿no? Que es efectivamente ya la pareja en donde la mujer era como más pasiva y el hombre más de proveedor y todo esto, como que se ha desdibujado estos roles. El hombre, es más, el hombre le rehúye a esta posibilidad. Los jóvenes, así como que no, ir a mantener a alguien, no, para nada, ¿no? Desde la primera cita casi, o si no desde la primera, porque todavía se conserva algo de esta galanura acá en México, eh, es poco a poco, cada quien va compartiendo sus casos, sus gastos, a veces tú pagas, a veces yo, pero desde ya no te voy a mantener, ¿no? Eso no se espera, ¿sí? Como tampoco se espera el que el hombre se sienta demandado de alguna manera, ya no por dinero, sino por atenciones, por rituales de pasa por mí o cosas de ese tipo. O sea, los hombres le corren, ¿sí? Y las mujeres como que están atrapadas en esta parte de feminismo en donde sí, ya no quiero que me mantengas, ya no quiero esto, pero conquístame, cuídame, mímame. Sí, no hay una clara posición femenina en contraposición de que también hay una clara posición masculina de pongo mi barrera. Ni atenciones, ni dinero, ni hijos, ni va, ¿no? Esto es lo que yo he observado aquí en la clínica y en gente cercana, de que los millennials, dicen los de los 30 para 40, incluso están con un pie adentro de la relación y con un pie afuera como postura principal. Ese es lo que yo he observado acá en México, ¿no? Y es algo que resalta Eva Iluz en el libro que cité, esta encerrona, vos mencionaste el feminismo, ¿no? Las mujeres proponen un modelo de libertad, de independencia, los varones de alguna manera le toman la palabra y dicen, bueno, entonces no quiero comprometerme, ¿no? ¿No? Ya el varón ya no busca, como decía un colega escritor argentino, Gonzalo Garcés, ya no quiere dominar y conquistar, sino que quiere huir. ¿No? Entonces, de alguna manera el varón tomó las riendas del, del compromiso, la mujer se quedó con las riendas de la sexualidad, se invirtieron de alguna manera las cuestiones, ¿no? Y se dio lo que Owen Beck denominó en su libro la ampliación del campo de batalla, ¿no? Un neoliberalismo amoroso, ¿no? Entonces, mientras había reglas estatales fijas, el varón no había una flexibilización laboral, sino que uno aplicaba el puesto, lo tenía y lo conservaba, el varón entraba a trabajar para la mujer, ¿no? En un estatuto ordenado donde tenía aguinaldo, sueldo todas las semanas, gratificaciones, aumentos y beneficios, ¿no? En cuanto se liberalizó el mercado, el varón dice, bueno, ya no. De alguna manera no juego en esto, ¿no? Y cuando las reglas invirtieron lo que está regulado, ¿no? ¿No? Es la cantidad de derechos que tiene una mujer, ¿no? Una traslación de derechos, y bueno, como hemos perdido derechos y los derechos han ido al otro lado, no entro en ese esquema que me hace entrar sin derechos y con muchos derechos para la otra parte, ¿no? Hay algo de el mercado amoroso, Eva Iluz analiza en otros libros esta cuestión, capitalismo amoroso, que se juega de esa manera. Y agrego otra cuestión que no es para nada menor, que vamos a tocar tangencialmente, pero que atraviesa hoy la clínica, que es la maternidad como elección. Digamos, parte de la reformulación de los semblantes contemporáneos femeninos es que una mujer no tiene por qué ser madre. Por lo menos acá en Argentina está muy instalado esto. Entonces, hay una elección, se puede elegir ser o no madre. Entonces, el varón, de alguna manera,
no encuentre el límite, algunos sí, otros no, de la maternidad como, bueno, hasta acá, porque si no yo con vos no me quedo, ¿no? ¿No? Y de todas maneras, digamos, cuando se arman las parejas, voy a recurrir a una pequeña estadística, las parejas en Argentina duran en promedio 10 años de convivencia, que tiene que ver con el periodo de crianza de los hijos, terminado el cual de alguna manera las parejas se desarman y vuelven al mercado amoroso, ¿no? Digo, cuestiones contemporáneas, ¿no? Porque las reglas, los semblantes, las limitaciones, lo que es aceptable o no ha cambiado, ¿no? En este marco donde la libertad, digamos, está en primer plano. Bueno, justamente tenemos un presidente, quizás algunos de ustedes lo saben, que se autodenomina libertario. Sí, así es, así se denomina. Así se denomina, bien. Eh, Hasta ahí, pero muy interesante lo que Muchas planteas gracias. y lo escuchamos también en la clínica de Buenos Aires. Bien, Gracias. a vos. Gracias, Patricia. Bueno, tenemos espacio para una última pregunta. Si alguien desea extenderla, bueno, bienvenido. Bueno, si no es así, me gustaría a mí extenderle una pregunta a Santiago, también con miras a poner un poco una línea más. Te preguntaría, Santiago, ¿cuál es la dirección clínica en con estas presentaciones que hoy en día se muestran, ¿no? O sea que entiendo que es algo que vas a abordar durante el seminario, pero bueno, creo que podríamos quizá eh, dar una probadita del Son una asunto. probadita. Bien, bien, es la pregunta, ¿no? Además, la pregunta que me suelen hacer cuando expongo estas cuestiones. Eh, Apunto en mi trabajo a recobrar de alguna manera que no vaya por el lado ideal justamente eso que llamamos amor, para decirlo sucintamente, ¿no? Esto requiere sus cuestiones, sus vueltas, eh, pero hay algo del velo de lo amoroso que está un poco resquebrajado en lo contemporáneo, ¿no? Digo, la reinvención del amor, de cada uno puede inventar esto que llamamos amor en el encuentro. Digamos, algo que denuncia la época, voy a desarrollarlo luego en el curso, es que los cambios de posición en la mujer dan cuenta de que también el varón necesita el velo de lo amoroso para encontrarse, ¿no? Digamos, hay algo de ahí que esta apuesta femenina al deseo contemporánea, ¿no? Incluso esta apuesta femenina a tomar lugares masculinos, ¿no? Donde en la Argentina los amantes ya no se les dice amantes sino chongos, por ejemplo, ¿no? O amigarches, etcétera, ¿no? Eh, Pone en evidencia, ¿no? De que el varón necesitaba de esa escena donde había que engañar a la mujer con palabras amorosas para encontrarse de otra manera, ¿no? Y Lacan lo señala, ¿no? El don del amor es el que pone coto de alguna manera toda la búsqueda de la proeza heroica, de probarse de alguna manera con el otro, ¿no? Cierto conceder a lo amoroso, a lo tierno en el encuentro con el otro. Porque si me escuchan en filigrana, cuando hablamos del varón contemporáneo, tomamos términos altamente ligados al capitalismo, ¿no? De alguna manera. Así que hay una orientación por allí, ¿no? Y encontrar en este punto donde eh, yo digo, más allá de todas las cuestiones de época, leo y escucho, y hay que escuchar en la clínica, ¿no? Que hay finalmente en ambos partes, ¿no? La búsqueda del armado de lo que llamamos pareja, ¿no?
por encima de todo lo que aparece en los discursos, el poliamor, la libertad, etcétera, etcétera. Incluso parejas, cada uno a su modo, quizás no viviendo juntos. ¿No? Digo, el mundo ha cambiado en ese sentido, porque la gente convivía en épocas donde no había redes, etcétera, pero la búsqueda de este armado de a dos, ¿no? Donde se pueda ver lo que llamaría intimidad, voy a decir, ¿no? Hay quizás mucho sexo dando vueltas, y yo diría más que hay mucho sexo dando vueltas, se habla mucho de sexo, arriesgaría a decir que más que de lo que se lo practica, pero poca intimidad, ¿no? La puesta al entre dos, ¿no? Por fuera de todo eh, este lenguaje capitalista que habita el encuentro entre los sexos, que se transforma entonces en la guerra entre los sexos, ¿no? En la guerra de los semblantes. Bien, hasta ahí podemos decir algo al respecto. Buena pregunta. Bueno, gracias, Santiago. Bueno, pues entonces les agradecemos a todos a nombre del equipo de Yoica por acompañarnos en esta actividad. Gracias a Santiago por su exposición y por prestar oídos a nuestras preguntas. Y bueno, el equipo de Yoica vamos a permanecer un par de minutos por acá por si alguien tiene alguna pregunta acerca de cómo inscribirse, por medio de qué plataforma se dictan los cursos, cómo hacer los pagos, todos esos asuntos un poco más técnicos. Nos quedaremos un rato por acá para responder. Y bueno, nuevamente, gracias a todos por acompañarnos y vamos a parar la grabación por acá. Nos quedamos el equipo de Yoica y quien guste a extender sus preguntas, por acá vamos a estar. Santiago, muchísimas gracias y nos Bueno, encontramos pronto en el curso. gracias a ustedes, muchas gracias por su atención. Gracias. Los dejo, entonces. Adiós.